¿Me escuchan todos? Muy bien. Les pido disculpas, me encantaría hablar en español, pero no me entenderían porque mi español es muy limitado. Les pido disculpas. Pensé en cómo poder tomar la palabra después de Carlos Ott esta mañana, así que empecé a pensar de qué iba a hablar. Nosotros no tenemos tantos edificios certificados con LEED como tiene él. Él es una fuente de inspiración, conocemos muy bien su trabajo. Entonces decidí hablar sobre nuestros proyectos, pero también sobre las ciudades y el futuro de las mismas en este siglo, en este milenio. Se supone que debería haber sonido. Bueno, esa es una parte de la película Blade Runner. Si nos imaginamos, así nos imaginamos el mundo en 1983, cuando hubo una enorme cantidad de actividades industriales que empezaron a desarrollar. Fue una visión bastante que causaba preocupación, miedo, y también había muchas teorías que hablaban de futuros similares para nuestras ciudades con el crecimiento poblacional que se esperaba. Ahora voy a hablar un poco sobre esto. La cosa no siempre fue así. Al principio del siglo XX había optimismo con respecto al futuro de las ciudades, las tecnologías que iban surgiendo, la electricidad, la circulación, la movilidad, la construcción en acero. Todo esto daba esperanzas a las ciudades. Cuando al principio del siglo o al final del siglo, las ciudades se veían como algo más peligroso, y todas estas tecnologías hacían que los arquitectos empezaran a pensar en un mejor futuro. A la izquierda vemos la Feria Mundial de 1983. Aquí empezamos a pensar en las ciudades en parques. Esta era una ciudad iluminada por electricidad que venía producida por energía de las cataratas del Niágara. A la derecha, en 1920, Fritz Lang pensó en este mundo para las ciudades. Esta es de la película Metrópolis, donde la circulación se empezó a volver más importante la cultura de las ciudades. Lo más importante que pasó y lo que me interesó fue, y lo que cambió la forma de trabajar los arquitectos, es esto. Los arquitectos empezaron a participar en el diseño de las ciudades. Antes trabajaban solo en edificios, después empezaron a pensar en la forma de operar a diferentes niveles. Corb, que está muy entusiasmado por el mundo de las máquinas y los equipos, empezó a pensar en rediseñar las ciudades para hacerlas más eficientes, y también empezó a pensar en las culturas para que pudieran florecer en estas ciudades. Hay otros arquitectos que pensaron que la imaginación tenía que ir más allá de ser facilitadores de ciudades y edificios. Empezaron a pensar en una cultura digital del futuro. En 1930 se empezó a escribir sobre esta cultura digital y se empezó a pensar en una forma de vivir más eficiente en el mundo, utilizando todos los beneficios de la tecnología moderna para acercarnos a lo que se llamaba la nave espacial Tierra.
En 1983, cuando Buckminster Fuller murió y Blade Runner se hizo famosa, ya teníamos un siglo de actividad industrial tras nuestro y empezaron a aparecer los problemas y preocupaciones con respecto a esta cultura. A la izquierda vemos, en el centro vemos Metrópolis de Fritz Lang, donde se pensaba cómo interactuar la cultura y las personas en las ciudades. Se iban creando paisajes muy especiales. Si no ven esta película, deberían verla. Es una película sobre la evolución de la cultura de producción en la década del 80. Vamos rápidamente, avanzamos unos cuantos años. Ahora estamos en 2013, donde las tecnologías llegan a comunidades en desarrollo en todo el mundo. La infraestructura ya no es tan física, sino más bien digital. Es muy fácil poner una antena de telefonía celular en estos lugares, mucho más fácil que construir una red o una carretera. Y ahora la gente en estos lugares remotos determina el precio de las cosechas, obliga el precio de las cosechas a través de su teléfono celular. Las direcciones se relacionan con conexiones digitales y no tanto con una dirección física. Entonces ahora estamos en la cultura digital y todo el mundo tiene su Facebook y vemos las oportunidades en las ciudades. En este momento tenemos movimientos hacia los centros urbanos. La generación del milenio está más interesada en subterráneos que en autopistas. Entonces, ahora ya el mundo es más urbano que rural. Esto viene desde hace unos años. La población está empezando a pensar en, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo nos manejamos aquí? Eso es Shenzhen. En Shenzhen, en 1983, cuando Blade Runner estuvo famoso, tenía una población de 300.000 personas en una ciudad pequeña creciendo. En 2010, el censo demostró que hay 10.300.000 habitantes en esa ciudad. Esto es para darles una perspectiva. Buenos Aires creo que tiene 2.800.000 habitantes, Cava, capital federal, y esta ciudad en China tiene un tamaño 4 veces mayor. Este crecimiento se está dando no solamente en China, sino en todas partes. La población de todas las ciudades aumenta muchísimo, a un ritmo imprecedente. Considerando esta nueva realidad, hay muchas personas del área académica y muchos expertos que están pensando cómo llevar a las personas a los territorios industriales. ¿Cómo puede crecer las ciudades hacia las zonas que antes eran industriales, que apoyaban o que brindaban servicios y productos a las ciudades? Hay un optimismo creciente. Hay mejores sistemas de construcción, mejores sistemas de gestión que ahora pueden monitorear el entorno en tiempo real, cambiando la forma en la que los sistemas se distribuyen, en la forma en que llegan a las personas, el aire, la luz. Este es un proyecto de 2002 en la exposición de Suiza. Básicamente se filtraba el agua del lago para crear un paisaje artificial y básicamente se podía tomar, sentir ese agua en un entorno que cambiaba continuamente según los vientos, la presión, la humedad del lago. Tenemos paisajes ecológicos que surgen de lugares donde antes la situación era diferente. La tecnología para lograr todo esto ahora está ampliamente difundida, forma parte del lenguaje de todos los días. La mayoría de los arquitectos hoy pueden encontrar fabricantes, ayudarles a crear estos paisajes ecológicos. Y lo más importante es que lugares que antes eran descampados
y donde había solo viento y tierra, ahora hay pasto, hay lugares verdes. Estamos creando sistemas nuevos. Nosotros tenemos un problema importante en la ciudad de Nueva York con los sistemas de aguas servidas. Cuando llega una tormenta a la ciudad, el agua entra al sistema de aguas servidas y manda las aguas servidas a los ríos. Y todo lo que podemos hacer para empezar a absorber estas aguas de lluvia en las tormentas es muy beneficioso. También me interesa que acá hay personas con diferentes actividades ocupando el mismo espacio al mismo tiempo. Hay un restaurante, hay gente comiendo, hay gente viendo una película al mismo tiempo. Hay otras cosas que están pasando ahora. Por ejemplo, estamos cambiando el tema de producir y distribuir energía. Ya no tenemos una infraestructura centralizada, sino que se utiliza actividades industriales cercanas para producir energía para los edificios cercanos. A la izquierda tenemos una planta de tratamiento de aguas servidas que utiliza bioreactores de membranas para filtrar el agua. Esto produce calor, temperatura, y esta temperatura se utiliza para precalentar los sistemas de calefacción en un edificio. Y bueno, según sea verano o invierno, el proceso es levemente diferente. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la tierra, del terreno. En 1890, la West End Railway llegó a la zona de Manhattan y había un problema. Había mucho congestionamiento en las calles, el lugar no era seguro, la comunidad no podía crecer. La 10th Avenue se convirtió en la avenida de la muerte y había que contratar personal especial para que advirtiera que venía el tren, para que no hubiera accidentes. En 1920 la opinión pública había ejercido tanta presión para que la ciudad fuera más segura que se decidió analizar la situación y elevar las vías para que la comunidad pudiera seguir creciendo y desarrollándose debajo. En lugar de subir las vías, las pusieron a una altura especial. El ferrocarril pasaba dentro de los edificios mismos. Y a lo largo de los 100 años, esta distribución, compartir el espacio, zonas de venta de alimentos, personas que se manejan, personas que se mueven. Y ya el ferrocarril no ayudó tanto al crecimiento de la ciudad y fue abandonado. En 1980 pasó el último tren por la High Line y después se congeló, ya no se usó. Una de las cosas, bueno, esta zona estuvo abandonada durante casi 30 años. La naturaleza tomó este lugar. La naturaleza le estaba ayudando a la ciudad de manera que no nos dábamos cuenta. Es un lugar que hubo una adaptación. La gente empezó a adaptarse también a este lugar, al entorno. Básicamente eran especies invasoras que vinieron a través del ferrocarril o traídas por los vientos y se creó un nuevo entorno ecológico urbano que no existía en otras zonas del mundo y al mismo tiempo la gente llegaba a este lugar para buscar refugio, para encontrar una zona donde escapar de la atmósfera tan congestionada de la ciudad. La población se sintió inspirada por esto y hubo personas que encontraron refugio en esta zona. Esto es básicamente nada espectacular. Simplemente es un grupo de personas en la Highland. Entonces decidimos hacer algo que no interfiriera mucho. La idea era que íbamos a encontrar esta ecología y permitirle desarrollarse en el tiempo con muy poca intervención. Y al mismo tiempo la infraestructura que íbamos a poner sobre la Highline era todo un programa. Queríamos más accesibilidad para las personas, pero también queríamos que las personas entendieran lo que ya había allí antes de que nosotros llegamos. Entonces empezamos a pensar en ciertos elementos del programa que podrían empezar a generar una evolución hacia programas futuros donde las personas pudieran apropiarse de los espacios. Es muy parecido a lo que empezó a pasar con la impronta ecológica. La gente encontraba lugares para pensar, para capacitarse.
En Chelsea ya no se fabrican bienes, sino ideas, comunicación. Entonces, estos lugares deben ser lugares donde podemos volver a trabajar. También queríamos que la comunidad pudiera tomar una cierta área de forma no programada, no esquematizada, y que hubiera varias actividades al mismo tiempo. Para eso empezamos a pensar cómo debería hacerse esto y pensamos en un paso, un camino. El tren era un camino que atravesaba la ciudad. Queríamos que la gente pudiera utilizarlo de esta manera, crear un entorno y también pensamos en grados de intensidad desde 100% blando hasta 40%, que pudieran pasar de un paisaje a otro y que la gente pudiera empezar a filtrarse entre los paisajes sin que se les indicara por dónde ir. El sistema de pavimentación, bueno, había muchos bloques de concreto que se hicieron como estructura para que pudiera crecer la ecología, la parte verde, y que la gente no se cayera. Queríamos crear un lugar que se viera inmerso en la tecnología y en la naturaleza, perdón. Trabajamos con espectaculares arquitectos paisajistas. Queríamos que la gente pudiera ver, por encima de la línea de edificios. Pensamos en espacios secos y húmedos, lugares llenos de luz, otros donde la gente pudiera actuar. En contar un poco de la historia del lugar, abriendo el Highline para que la gente se viera inmersa en la tecnología industrial, pero al mismo tiempo que pudieran sentarse, alejarse, ver cómo se veían las calles, cómo era el pasaje de los taxis a lo largo del día. Estas atmósferas que creamos permitieron que otras cosas surgieran. La naturaleza era oportunista, en principio fue, el anfitrión, y luego las empresas empezaron a establecer distintas atmósferas y condiciones dentro de esta Highline. Ha sido un motor económico para el barrio de Chelsea, y lo que es más importante para nosotros es que agregó le devolvió la productividad al área, porque la gente se transporta de un barrio a otro, las ideas, el agua se transportan. Era un lugar para la gente y también para la naturaleza. Luego fuimos a Aberdeen en Scotland, que solía tener también esta cultura vibrante situada en torno al río. Cuando el río fue reemplazado por el ferrocarril, y al principio la gente estaba entusiasmada y la ciudad decidió construir un parque que se centrara en el ferrocarril en sí. La gente iba ahí para ver pasar los trenes, esos trenes flamantes. El parque se transformó en un parque de trenes, era un lugar de destino, era un lugar que generaba entusiasmo entre la población. Después el tren dio lugar a una autopista que se transformó en algo banal. La gente dejó de ir al parque, el parque quedó desconectado de las personas, quedó por encima. La comunidad empezó a crecer alrededor y no había forma de cruzar porque, el parque no tenía ningún lugar de destino. Lo interesante respecto de Aberdeen es esta red de infraestructura para peatones. Sube, baja, atraviesa. Es realmente fascinante. Empezamos a pensar cómo poder llevar esta infraestructura a través de las vías para que los barrios se vuelvan a comentar. Pensamos en lo que es el tejido, ese tipo de tejido que se entrelaza, que es suelto, y pensamos en cómo crear espacios para las personas, haciendo que el parque ocupara todo el territorio. Duplicamos el tamaño del parque. La comunidad había cambiado, necesitaba más espacio, y también pensamos en cómo podíamos, armar este tejido en lugares donde empezamos a identificarnos con aquellos que estaban en la ciudad para darles una identidad ecológica, si se quiere. Vimos los diferentes paisajes que rodeaban el lugar y las distintas actividades que se dan en la ciudad,
Y en los lugares elevados pusimos determinadas especies, en otros lugares más bajos pusimos otras especies de árboles. Y lo que es importante es que aquí utilizamos ese tejido que yo les decía, esos caminos para peatones que subían y bajaban para crear espacios para las personas en este contexto. En la parte de abajo pueden ver el mapeo. Había un puntero aquí, no sé si lo perdí. Estaba donde debería estar. Bien, gracias. Empezamos a mapear, como decía, lo que pasaba en la ciudad, en este lugar, para tratar de identificar distintos entornos donde estos eventos pudieran realizarse y tuvieran más predominancia. Luego, al reflexionar al respecto, pensamos en cómo esto se relacionaba con otros entornos. Aberdeen es un lugar muy entusiasta sobre su cultura, las flores, cosas que llevan a Londres a distintas competencias. Pero es un lugar donde hay mucha naturaleza, donde la gente se escapa a los prados durante los fines de semana. Pensamos que, digamos, las cosas iban a cambiar, la tecnología está cambiando tanto, y entonces el destino, digamos, debería ser la gente en el parque. La idea era que la gente llegara a esos lugares para comunicarse, no por celular, sino en vivo, y que hubiera una conexión más personal con las culturas que se creaban en Aberdeen. Al pensar en eso, nos dimos cuenta de que las temporadas, digamos, las estaciones nos gustan, pero son cortas. Entonces quisimos utilizar la infraestructura para crear microclimas que permitan extender, digamos, el rango de las actividades más allá de las distintas estaciones. El patinaje sobre hielo es una actividad importante y pensamos en utilizar estructuras para cerrar espacios y facilitar la actividad durante más tiempo. También nos obsesionamos con esta idea y lo llevamos a Moscú. En este parque empezamos a evaluar cómo crear microclimas de manera pasiva y si era posible, digamos, realizar estas actividades culturales a lo largo del año y no solamente en determinadas temporadas. Esta es una foto del verano, no del invierno. Nos interesaron las superestaciones, los lugares que son muy cálidos en verano y que es donde la gente quiere estar para contar historias o para imaginar cosas. También las anti-estaciones, lugares con climas muy cálidos y lugares muy fríos, y que los parques pudieran ser un lugar de refugio. Y de esta manera comenzamos a pensar, similarmente a lo que pasó con Aberdeen, cómo utilizar distintas ecologías, de los pantanos a la tundra, y llevarla al parque de manera que fuera viable. Y también de una manera que, digamos, las ecologías crearan un lugar cargado de manera única por las distintas clases de plantas y fauna que se dan en el lugar. Aquí vemos este lugar anti-estación. En cuanto a impulsar la productividad del lugar, lo que pensamos fue generar, por un lado, un entorno muy frío y uno muy cálido, porque se puede intercambiar energía cuando tenemos una fuente de energía, digamos, fría y caliente. Teníamos esta especie de crosta de vidrio para crear calor intenso en ciertas áreas y luego intercambiarlo con el lugar donde había frío intenso, utilizando las propiedades del hielo. No soy tan inteligente como para utilizar con el tema de transsolar, porque bueno, hay ingenieros especializados de Alemania para eso que saben mucho más que yo, pero básicamente la idea era tomar un intercambiador de calor, hacer un intercambio de calor, y el calor que almacenábamos en un lugar, llevarlo a otro lugar para crear estos nodos de actividad que, digamos, donde la temperatura fuera un poco más cálida, un poco más fresca que la temperatura ambiente. En este caso se crearon espacios tampón. La idea era crear más espacios que tamponaran el ambiente al ir de un espacio a otro. En cierta forma es algo totalmente pasivo, pero reduce la carga de acondicionamiento de los espacios que están más alejados dentro del edificio o dentro del paisaje. También queríamos específicamente para estos lugares, digamos, no queríamos crear caminos, queríamos que hubiera
un equilibrio entre si la ecología o las personas eran oportunistas. A la gente no se le decía por dónde caminar, eso era lo que queríamos, y que no le dijéramos a la ecología dónde crecer. Estos nodos permitían que todo, fuera fluyendo y cambiando con el tiempo, y que la gente pudiera habitarlo como quisiera sin que se les dijera cuál era ese destino específico. Eso en cuanto al terreno, era bastante abierto y democrático. Ahora voy a pasar al tema de la luz. No hay nada más democrático que una playa, lo sabemos. El entorno de playa, allí la gente camina, realiza sus propias actividades, encuentra sus grupos sociales, y lo que queríamos era lo siguiente: el paisaje marca bulevares hermosos, pixelados, como mediador entre la playa y la ciudad. Pensamos luego, ¿por qué no habitar el edificio en sí? ¿Por qué no tener estos bulevares que atraviesen la ciudad hacia la ciudad de forma vertical y no solamente horizontal? Y ver cuál era la posibilidad de hacerlos, cómo se podía lograr. Y empezamos a tomar los bulevares y llevarlos o transformarlos en un lugar de destino al que la gente pudiera ir en la fachada con mirada al mar. Creamos entonces un lugar no solo en el que la gente pudiera interactuar con los edificios, que el edificio se transformara en el paisaje, sino también acondicionar de manera pasiva los espacios de museos dentro. Los museos y la calidad de luz son dos cosas que tenemos que tener muy seriamente. Comenzamos a pensar en cómo filtrar la luz para que no hubiera luz directa dentro del museo, donde uno no quiere luz directa, sino mejor luz ambiente, y al mismo tiempo hacer algo por la gente. Estos caminos empezaron a dar sombra respecto a la luz del sol de manera muy sencilla, sobre todo en la mañana y en las primeras horas de la tarde. Después vimos cómo podíamos hacer esto más interactivo, no solo de manera que no permitiera el ingreso de la luz directa en el museo en sí, sino también de manera tal que la gente se pudiera interesar, que pudiera interactuar. Y empezamos a pensar en crear estos tubos profundos de manera tal de poder filtrar la luz directa, pero al mismo tiempo pixelar el contexto para que uno nunca tuviera una idea de toda la playa, sino que pudiera centrarse en los detalles que quizás uno se pierde porque a veces las, imágenes están saturadas y la energía es tanta. Empezamos a elegir puntos, si se quiere, estudiar esto de diferentes ángulos, pero al mismo tiempo la idea era poder ver dentro del museo y poder captar lo que estaba pasando en el museo para que uno se interesara y, la gente se viera motivada a ingresar. Esto, saben, requiere de muchas pruebas, fue bastante difícil, y empezamos a crear estas marcas, estos modelos en nuestro estudio sobre los techos, tratando de ver exactamente cuán profundo era lo suficientemente profundo y no perder de vista ciertos elementos, al mismo tiempo que manteníamos este objetivo de no permitir el ingreso de la luz directa. Llevamos más allá esta obsesión con la luz y la llevamos a Los Ángeles. Los Ángeles tiene mucha luz, tiene una cultura fantástica, y lo que queríamos aquí era, este edificio son scoops de luz que se fabrican al norte de Los Ángeles. Esto es un museo, y en este contexto lo que queríamos era, en lugar de reflejar la luz para hacerla absorber, que el edificio fuera una esponja, que hiciera cosas similares a las que hicimos en Río, donde uno puede ver dentro del edificio y desde dentro hacia afuera, pero al mismo tiempo reducir la carga para el edificio y crear condiciones de luz ambiente para los lugares que estaban adentro. El edificio entonces se transformó en una especie de velo con una bóveda. Una bóveda, tenía las obras de arte, y por encima había una especie de campana que permitía flexibilidad para albergar shows, espectáculos, algo que siempre es complejo para los museos. Se erigió en una esquina para que la gente pudiera entrar y salir de este museo y experimentar las distintas cualidades de luz que se daban en los espacios públicos. También queríamos que este lugar nos fuera,
filtración de luz por un lado y no por el otro, sino que fuera continuo, que fuera como digamos, un fluir continuo. La idea era capturar las distintas actividades en este tejido urbano y crear estas especies como de cucharas de luz. Eran muchas por encima de este edificio, y en este caso implantamos tecnología LED y tecnologías de sombra en estos lugares, de manera tal que el sistema de manejo del edificio estuviera midiendo constantemente la cantidad de luz que ingresaba al edificio y la ajustara sobre todo en horas de mediodía. Y poder dimerizar las luces cuando fuera necesario. También queríamos que la experiencia nocturna fuera similar, y estas semiesferas tenían la posibilidad de crear condiciones de blackout, de oscuridad dentro de las galerías, si así lo requería el programa. También pensamos en reducir las cargas y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacer más en cierta forma? Lo cual nos llevó a Suiza. En Suiza estábamos en esta ciudad que se llama Bergen, y una cosa que observamos es que teníamos un alto potencial de energía solar. Las áreas en azul son con bajo potencial de luz solar, y en los otros lugares donde ven esos arcos cálidos hay un mayor potencial. El problema con Virgin es este clima. La luz es muy brillante y se puede aprovechar la energía del ambiente, pero suele haber una capa de nieve por encima y nadie quiere mantener paneles solares que se cubran de nieve todo el tiempo. Pensamos entonces lo siguiente. No era excesivamente frío el lugar, a pesar de que había nieve. Entonces, digamos, empezamos a pensar en dónde aplicar la tecnología solar por debajo de una delgada capa de agua. Lo que había que hacer... Hay otra cosa. Esto es transsolar, en el sentido que las tecnologías solares están yendo a áreas donde, en combinación con el agua, pueden ser más eficientes, mantienen más fría la electricidad, lo cual permite transferirlo a los militares mejor. Es 90% más eficiente si se puede combinar un panel solar con el agua. Entonces, en este caso, teníamos estos programas que requerían espacios abiertos para que la gente se reuniera, y estaban estos otros programas que hacían un uso intensivo del agua y que necesitaban mucha agua. Dijimos, bueno, quizás si tomamos estos programas que utilizan agua y los aplicamos a los techos, a estos lugares donde hay mucho calor y actividad debajo, quizás podamos permitir que un programa facilite las necesidades de otro. El agua en sí impide la acumulación de nieve, entonces es libre de mantenimiento. La idea era cómo impedir que el agua se congelara de manera pasiva. Para ello, en primer lugar, dimensionamos el spa y el lago de manera tal que supiéramos que podíamos crear una producción de energía suficiente para facilitar la producción de electricidad para las distintas cosas que sucedían por debajo. Luego, básicamente, ahí ven los paneles solares por debajo del agua. Como decía, entonces tomamos el agua, la hicimos circular, la llevamos a través del suelo que estaba por debajo. En este lugar hay una temperatura del suelo estable de 6 grados, a poca, digamos, profundidad. Allí pusimos un intercambiador de calor y también pusimos sistemas de radiadores. El calor de los sistemas de radiadores, una vez calefaccionados los lugares, se utilizaban para, de manera pasiva, o sea, ese calor en exceso, para calentar la pileta. Pero lo que es más importante, pensamos en cómo hacer que este lugar pudiera ser más ocupable, lograr que la gente fuera allí. Aún en los meses fríos de invierno tomamos el calor, digamos, residual, y empezamos a crear puntos calientes, si se quiere, en ciertos lugares donde la gente pudiera ocupar esos espacios. Estas son las actividades que se dan por debajo, que generan calor y que también pierden calor. Queríamos captar ese calor y utilizar las superficies donde hubiera ciertas áreas que pudieran ser ocupadas durante el invierno para tener una experiencia, digamos, placentera y facilitar el programa, y que el parque no quedara sin utilizar durante el invierno. Después nos interesaron las pieles.
Empezamos un nuevo museo en Colorado. Las Rocallosas son un lugar fantástico para eso. Es un lugar donde si uno quiere hacer algo sustentable, es el entorno ideal para eso. Tienen 300 días de sol, baja humedad ambiente. Hay variaciones entre día y noche que son bastante extremas y que nos permiten, digamos, aprovechar la energía que se genera entre estos dos extremos. ¿Cómo podíamos entonces ayudar a la comunidad a crecer, a que la cubierta ayudara a la comunidad a crecer? Lo que observamos es que el emplazamiento, que es el que está aquí, allí se estaba construyendo un nuevo parque y estaba al lado de una planta de carbón que le aportaba a la comunidad gran parte de la electricidad a un costo bastante bajo y de manera bastante costo efectiva. Para que las comunidades crezcan, estaban considerando esto y viendo cómo hacer una transición desde el carbón a otras fuentes alternativas de energía. El hecho es que algunas de estas cosas llevan tiempo. Sabían que no iban a poder, digamos, desmantelar la planta de carbón en los próximos 15 años. Esperaban poder hacerlo en ese futuro, pero lo que está haciendo la planta de carbón es utilizar tecnologías para actualizar su infraestructura y pensamos que quizás el edificio podía empezar a participar y alentar esto. Lo que observamos fue que estaban estas tecnologías que estaban surgiendo para el secuestro de carbono. Helen Story tiene esto que se llama la Herself Couture. Son productos textiles catalíticos que absorben el carbono del aire. Realmente es fantástico. En la ciudad de Nueva York, al mismo tiempo, el proyecto Wendy no es en Manhattan propiamente dicho, para el MoMA, estaba utilizando una tela similar para poner a prueba entornos similares. En ese momento se demostró que sacaba 216 autos de la calle absorbiendo el dióxido de carbono del aire. También empezaron a observar los vientos y ver si se podía participar con las actividades industriales a, digamos, aprovechar el aire. Lo que observamos fue que durante las horas en que estaba ocupado el museo hacia el sur, digamos, del sur venía el viento y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos empezar a tomar ese viento que viene de la planta de carbón y filtrarlo de alguna forma y redireccionarlo a aquellos que están dentro de los edificios con una membrana fotocatalítica? También observamos cuando empezamos a poner la cubierta en el edificio que, digamos, bueno, tenemos que poner la teoría a prueba. Uno sabe que si, digamos, uno tiene calor y el cuerpo lo cubre con algo que no le permita sacar el calor, digamos, el calor se queda ahí. Es lo mismo que pasa con la ropa deportiva respirable, que permite, digamos, que el calor, digamos, mantenga una barrera y al mismo tiempo, digamos, la transpiración se evapore. También pensamos en la ventilación natural para este lugar. Se puede ventilar el 54% del año y la idea era, digamos, si cerrábamos todo el edificio, no íbamos a tener esta ventilación natural. Observamos, sin embargo, que durante la noche los vientos cambiaban de dirección en la zona y el viento viraba al norte. Pasaba primero por el edificio antes de llegar a la autopista y a la planta de carbón. Dijimos, bueno, entonces tenemos que abrir el edificio, dejarlo que respire de noche cuando cambia la dirección del viento y que se ventile naturalmente y llevar aire a las personas y los espacios. Tenía que ser cinético. Cuando se piensa en estos edificios, uno siempre los asocia con tecnologías costosas y a veces no hay presupuesto para eso. Sin embargo, hay algunos materiales, sobre todo el FRP, que están empezando a hacer cosas sencillas. Con simplemente una vuelta de tuerca del material se puede abrir la fachada y permitir que el viento fluya. No se necesitan motores poderosos para generar este efecto.
También vimos al oso polar. Lo que vimos respecto al oso polar es que si lo cubrimos, le damos sombra, es negro, en realidad lo vemos blanco. El tema es que necesitamos algo que no sea ni blanco ni negro, sino translúcido. Entonces, el oso polar, de hecho, toma la luz del medio ambiente y lo lleva a la piel para mantenerse caliente durante el invierno de forma pasiva, y al mismo tiempo, básicamente, esto crea una barrera protegiéndolo del frío del invierno. Entonces, aprendimos del oso polar. Los PBs están cambiando. Estamos dejando de lado las membranas de siliconas para pasar a tecnologías que básicamente utilizan la energía de la luz en zonas más pequeñas que tienen una más alta tasa de retorno, por dos motivos. Número uno, porque limitamos la cantidad de minerales que utilizamos para transformar la electricidad, para transformar el sol en electricidad, y también es más económico. Si podemos utilizar el medio ambiente para enfocar la luz en un lugar, en una celda, en lugar de crear muchas celdas, podemos tener un mayor potencial. Lo que también vimos con respecto a la energía fotovoltaica es que estas células son más blandas. Podemos ver a través de las mismas. No son translúcidas. Entonces empezamos a ver cómo podemos juntar todo esto. Durante la noche, las células fotovoltaicas creaban un programa muy especial para el museo. Todos los atributos de ave iban a poder aplicarse en esta cubierta, en esta envoltura, y podíamos utilizar luz directa e indirecta. Y después, durante la noche, esta piel se podía abrir, seguíamos teniendo luz, pero el aire entraba al edificio y refrigeraba el sistema radiante. Es un sistema de doble paredes el que teníamos, que se usa cada vez más, y lo hicimos de manera muy costo efectiva con material textil. Todavía estamos trabajando en esto, es un proyecto. Lo importante para nosotros era incluir al parque y unir al parque con el edificio. Después empezamos a pensar en ampliar la piel. Este es un proyecto en una zona cercana a la High Line, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si la piel no solamente pudiera filtrar el entorno, sino también crear un nuevo entorno? Si podemos crear un nuevo espacio para que se puedan hacer actividades durante todo el año. Esto es Culture Shed. Y Culture Shed es un lugar que en algunos momentos está albergado dentro de otro edificio. Un edificio que alberga teatros y lugares para espectáculos. Entonces empezamos a pensar, bueno, con el edificio no lo necesita, quizás podríamos abrirlo para crear lugares abiertos donde se pudieran organizar espectáculos. Uno de los problemas es que cuando uno va a estos lugares para hacer un espectáculo o mostrar una obra de teatro, el costo de llegar a estos lugares es altísimo y todo es muy caro, porque en cada caso se necesitan instalaciones diferentes. Si podemos poner todo esto dentro de una sola piel, podríamos tener nuevos eventos que fueran más accesibles, más económicos, donde fuera más barato hacer arte. Pero también empezamos a pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, básicamente, adaptamos tecnologías ya existentes del pasado, les dimos otro fin para usarlos en las actividades de la actualidad. Las proporciones eran las adecuadas, y si esto se puede hacer de manera con un uso de baja intensidad, se podía hacer. Entonces, analizamos en qué medida podemos avanzar con esto, porque todo lo que queríamos mover era muy pesado, costaba mucho dinero moverlo y mucha energía. Empezamos a pensar en diferentes textiles. EF50E es muy, muy liviano y muy, muy durable. Se lo ha visto en diferentes proyectos. También vimos que era muy bueno para la transferencia de calor, tiene un muy buen comportamiento térmico,
Y también la idea era limitar la cantidad de material que tenían estas pieles para poder moverlas, desplazarlas de un lado a otro. Estos elementos tienen 40 pies de altura y están estirados con una doble membrana. En última instancia, lo que estamos haciendo es permitir que se realicen ciertas actividades durante todo el año, actividades que antes no se podían hacer porque el ambiente no era propicio, era demasiado agresivo. Ahora estamos creando un barrio con esto, un entorno que tiene una planta de cogeneración de energía que utiliza los sistemas radiantes para crear electricidad para el lugar, pero también para calentar el agua. Estamos haciendo muchísimas cosas en pos de la sustentabilidad, pero también estamos creando una red que incluye no solo un edificio, sino muchos edificios, y esto está en las áreas públicas, está llegando a la Highline también. Yo vine aquí, en realidad, hoy para hablar sobre esto. Tenemos que empezar a pensar en la sustentabilidad, no como una nueva tecnología o una nueva forma de utilizar un tipo de energía determinado. Tenemos que pensar en la energía porque tenemos personas que interactúan con las cosas que ponemos en los edificios, que hay en los edificios, para que tengan un bajo uso de energía. Entonces, ya sea que estemos pensando en las fachadas para que las personas participen en las tecnologías, o ya sea que estemos empezando a programar espacios mecánicos, ambientes mecánicos para que la gente los conozca y para que podamos poner más personas en el mismo entorno ecológico, o ya sea que estemos empezando a programar techos de modo que las personas puedan tener nuevas experiencias. Bueno, las tecnologías que utilizamos hoy se tienen que fundir con el entorno, no queremos verlas. Spike Jones preguntó, ¿cómo será el futuro de las ciudades a través del milenio urbano? Bueno, para nosotros es más o menos igual. Es igual, pero con más personas, más gente. Y la gente tiene que poder sentarse sobre los sistemas mecánicos, tiene que poder estar en lugares que normalmente no se ven y no se consideran en la ciudad, tienen que abrirse a la ciudad, porque la verdad es que lo que estamos utilizando hoy no contamina ni no daña tanto como las tecnologías del siglo anterior, y estamos teniendo una nueva forma de alentar. Todo esto es muy alentador. Tenemos un nuevo optimismo con respecto al futuro. Hace 30 años la cosa era diferente, pero hoy creo que el mundo es nuestra ostra y tenemos que incluir a las personas en todo esto, en todo lo que hacemos. Y esto es básicamente lo que tengo para decirles. Supongo que hablé un poco demasiado rápido, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, John, por esta disertación. Thank you very much. Muchas gracias también a las traductoras que han hecho posible que podamos disfrutar de sus palabras y de los proyectos. En este momento estamos en condiciones de cerrar el primer bloque de los 2 bloques de la mañana. Por lo tanto, vamos a contar con 20 minutos de receso para que puedan refrescarse, para que puedan también recorrer los diferentes stands que están aquí. Por favor, les solicitamos que cuiden y protejan sus pertenencias y nos volvemos a ver en 20 minutos. Muchas gracias.